Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás. La pastora Yaya Argañarás. Y este es el programa La Gracia no se mezcla. Su micrófono, me parece. A ver si... Le damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos da de estar una vez más hoy aquí en el programa La Gracia no se mezcla. Amén, gloria a Jesús. Bueno, ahora sí. Disculpen un segundo, vamos a ver el micrófono. Voy a poner acá para escuchar porque vamos a ver si está o no está. Si no escucho. Ahora sí están los dos. Muy bien. ¿Qué era el mío o el tuyo? No sé, pero muy bien. Gloria a Jesús, qué bueno que podemos estar saliendo en vivo. Estas cosas pasan cuando uno sale en vivo, que no graba. Por supuesto salimos en vivo y es bueno porque hoy podemos conversar con ustedes también. Ustedes pueden ser parte de este programa con sus comentarios, con su aliento, con su ánimo también para nosotros que estamos predicando esta palabra de gracia y juntos también podemos seguir aprendiendo esta palabra. Hoy tenemos un nuevo tema y el título tiene que ver con libres de la esclavitud. Si hay esclavitud, tiene que haber libertad. Si hay libertad, hay esclavitud. Y una de las cosas que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir que el conocimiento de la verdad es lo que hace libre a un ser humano. Conocer la verdad de Cristo. Por muchos años yo, juntamente con mi esposa, más allá de uno estudiar y prepararse en la palabra, en la Biblia, pero uno más buscaba lo que era la oración, buscaba en todo lo que tenía que ver una búsqueda de la doble unción, de la doble porción, y queríamos nosotros tener más presencia de Dios. Pero cuando uno conoce hoy que su presencia está en nosotros, que Cristo vive en nosotros, que su Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces nosotros sabemos que a través de este programa Dios se va a manifestar en sus vidas. Claro que sí, Dios se va a manifestar en su vida. Así que aprovechamos para saludar a todos aquellos que se están conectando. Ahora en unos minutos más los saludamos. Gente de toda Latinoamérica y también de aquí de Estados Unidos. Esperemos que gente de aquí de Nueva York se pueda conectar también con este programa y poder aprender. Libres de la esclavitud. Si el Hijo de Dios os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libre, ¿no? Y cuando hablamos de libertad, hablamos de libre de qué. Una de las cosas principales que Dios vino a hacer es libertarnos del pecado. Usted y yo somos libres del pecado, libres de la muerte, libres de la ley de Moisés, libres del diablo, libres de los demonios. Cristo nos puso en una posición de libertad y es muy bueno saber que hoy somos verdaderamente, realmente somos libres, libres de la enfermedad, libres de la pobreza, libres de la miseria, libres de la escasez, libres de los virus, libres de los dolores, claro que sí, libres de la maldición. Hoy en los 7 minutos que enviamos a diferentes lugares hablamos de que Cristo se hizo maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Claro que sí, Cristo en el madero, Él cargó con la maldición que tenemos que cargar nosotros de la ley y nos dejó en una posición de bendición. Mirá cómo es, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos de libre de la esclavitud, estamos hablando de un montón de cosas que nosotros somos libres. No es que vamos a hacer, no es que vamos a orar por usted para que usted sea libre.
usted recibiendo el conocimiento de la verdad de Cristo, de la verdad del nuevo pacto, de la verdad de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, de las epístolas del apóstol Pablo, con todo ese material, con todas esas herramientas, usted va a caminar en esta tierra en libertad. Y nuestra pregunta es, ¿cuántos quisieran vivir en libertad? ¿Cuántos quisieran caminar en libertad en esta tierra? Yo creo que la gente, la respuesta va a decir, sí. ¿Querés ser libre de la enfermedad? Sí. ¿Querés ser libre del dolor? Sí. ¿Querés ser libre de la pobreza? Sí. ¿Querés ser libre de la miseria, de la escasez? ¿Querés ser libre de la maldición? La respuesta es sí. ¿Querés saber cómo ser libre del diablo, de los demonios? Terminar con aquella guerra que por años nos metieron en una guerra espiritual, que todo el tiempo estábamos orando, cubriéndonos con la sangre de Jesús, todo el tiempo batallando, luchando, atando, desatando. Dios no nos puso aquí en esta tierra para nosotros estar en esa posición. En esa posición se encuentra la iglesia de los pactos mezclados. La iglesia que está en la gracia y en la ley de Moisés está en esa posición de guerra, de batalla. Y a la gente le gusta muchas veces, ¿no? Cuando los pastores, los predicadores están predicando, o que ahora vamos a levantarnos en poder, vamos a levantarnos en fuego, vamos a levantarnos en guerra, una posición de guerra continuamente. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con reposo, tiene que ver con descanso. Jesús dice, Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Querido, querida, el Evangelio no es lucha, el Evangelio es descanso. No es un descanso pasivo, sino que es un descanso activo, ¿no? De nosotros llevar esta palabra, de predicar, de levantar obras, de hacer programas, de entrar en radio, en televisión, de salir a la calle y poder hablar y repartir tratados, invitando a la gente, a la iglesia. Bueno, a la iglesia, nosotros somos la iglesia, al lugar donde nos reunimos, donde se reúne la iglesia, al local, y de esa manera otros puedan aprender. O sea que es un descanso, es un reposo, pero no pasivo, sino activo. Así que, amado, amada, quédate en los próximos minutos para poder recibir esta maravillosa palabra de gracia. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos en esta hora, creyendo que los próximos minutos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, llega a los corazones, llega a las vidas. Precioso, glorioso Espíritu de Dios, visita ahora a aquellos que están viendo este programa, aquellos que se están conectando, y a dónde vamos a llegar con esta palabra. Que seas tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora que tu presencia, Señor, esté ahora visitando la vida, los corazones. Si hay alguien que está enfermo, que pueda recibir estas verdades para salir de ese lugar, de esa cama de hospital, de esa clínica, de ese lugar donde se encuentra. Si hay alguien que está en depresión, alguien que está en deprimido, alguien que está desanimado, alguien que está golpeado por los problemas de la vida, que en este programa pueda servir esta palabra para que ellos puedan levantarse en el nombre poderoso de Jesucristo y estar, Señor, en el lugar donde tú nos pusiste, sentados en lugares celestiales juntamente contigo. Espíritu Santo, alumbra los ojos del entendimiento para que puedan ver tus verdades y las fortalezas de la ley de Moisés, los argumentos, todos aquellos paradigmas que por años se metió en la ley de los cristianos, sea derribada ahora en el nombre de Jesucristo, para que el poder de tu Espíritu, Señor, sea trayendo la luz que necesitan y puedan ser alumbrados y salir de las tinieblas y venir a tu luz admirable. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Gracias, Pastora Yashi, le damos gracias al Señor por este privilegio de estar aquí en el programa La Gracia No Se Mezcla en la ciudad de Nueva York. Está lloviendo afuera. Bueno, sí, porque en inglés dice raining outside, ¿verdad? Parece que se desconectó mi micrófono. ¿Otra vez se desconectó o será el micrófono mío? Amén. El mío parece que... ¿Se te apaga? Se apaga, entonces no tiene batería. Amén. Pero bueno, ponemos el mío acá. No, le conectamos el cablecito aquí para que se cargue.
¿Dónde está el cable? Si me pasa el cable que está ahí, entonces lo conectamos, parece que se descargó. Disculpen, pero ahora vamos a conectar el micrófono, que parece que se quedó sin batería. Así que si me dan Por un eso no segundo, escuchan nada. por favor, usted predique ahora. Vamos, aproveche para predicar. Vamos. A ver. Bueno, primeramente quiero saludar a aquellos que están conectados. No sé si se está escuchando, si me pueden decir, porque no escucho yo. No sé si se está escuchando. Tengo que buscar. A ver, los que están ahí conectados, si nos pueden bien, decir que se Estela está ahí. escuchando. Sí, porque yo no escucho nada. A ver. No, ahora voy a buscar el... Amén. Se escucha bien, dice el hermano Jimmy también. Amén. Bueno, es nosotros que no nos preparamos bien. Disculpe que no nos preparamos bien porque tenemos que estar preparados con los micrófonos. Pero bueno, ahora sí. Seguimos entonces con este tema. Le damos gracias al Señor. Libres de la esclavitud. Ahora dice se está cargando. Gloria a Jesús. Pastora Yashi. Ahora va usted. Sí, la hermana Marlene también dice que se escucha bien. El hermano Jimmy, la hermana Estela dice que se escucha ahora bien. se escucha. Ahora bien. Perfecto. Muchas gracias. Ahora sí nos enchufamos. Amén. Bueno, queremos saludar entonces a aquellos que están ahí ya conectados con nosotros. Le damos la bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Y bueno, como siempre le decimos, si necesitan alguna oración, lo pueden hacer el pedido ahí también. Y si tienen alguna pregunta con referente al tema que estamos tocando, pueden hacer las preguntas también. Amén. Así que ahí los invitamos también a poner de dónde nos estás mirando. Si es primera vez que estás conectado a nuestro programa La Gracia No Se Mezcla, puedes ahí enviarnos un saludo y decirnos de dónde nos estás mirando. Amén. Amén, gloria a Jesús, claro que sí, comenzamos un nuevo tema, libres de la esclavitud. Como recién decíamos, cuando uno viene al Evangelio o va a una iglesia, todos nos acercamos por algún problema, claro que sí. Puede ser una adicción, puede ser tristeza, puede ser depresión, puede ser problemas en el hogar, problemas en un matrimonio, puede ser una enfermedad. Mucha gente se acerca a una campaña evangelística, escucha una radio cristiana o un programa de televisión o este programa porque la persona dice estoy mal físicamente, necesito sanidad. Algunos no solamente una enfermedad común y corriente, sino una enfermedad terminal y dice tengo los días contados. Y todo eso no está mal que usted se acerque por eso, porque así también venimos nosotros. Exactamente, Yashi, cada ¿verdad? uno de nosotros venimos al Señor por alguna necesidad, ¿no? Porque queríamos ver algo, ya sea una transformación en nuestras vidas o una sanidad en nuestros cuerpos, ¿no? O restauración de familias, ¿no? Diferentes motivos por los cuales nosotros fuimos atraídos al Señor, ¿no? Porque Él nos atrae hacia Él cuando estamos pasando esas necesidades. Así que usted, si está pasando por un momento difícil, no se sienta mal. La salida es Cristo Jesús. Jesucristo es la salida. Yo recuerdo en el año 92, cuando recién teníamos un año que estábamos casados, pasábamos por un momento muy difícil. La verdad que ya parecía que no íbamos a poder seguir juntos por los problemas que teníamos, por peleas continuas que teníamos durante el matrimonio. Acuérdense, éramos muy jóvenes, éramos unos chicos. Yo tenía 25 años, mi esposa tenía 23 años, o sea, uno es un muchacho. Así es. Pero en ese momento escuchábamos una radio cristiana y llamábamos para pedir oración, le pedíamos oración a aquellos que estaban predicando, porque le decíamos que queríamos salir de los problemas, que queríamos salir de la vida que estábamos llevando. Y como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Ese era el lugar
donde nosotros nos encontramos. Y quizás hoy mucha gente también se encuentra en ese lugar y nosotros venimos, más allá de enseñar esta gracia maravillosa, también venimos para decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. No te rindas, querido, querida, no te rindas. Si hay alguien que está pasando un momento difícil y usted conoce de alguien, mandale este programa para que pueda recibir palabra. Amén. Porque la realidad es que Dios nos dice, Dios te dice, conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre. Nosotros no conocíamos la verdad, no conocíamos a Cristo. Poco a poco comenzamos nosotros en los caminos del Señor. Nunca nos imaginamos en los primeros años que íbamos a ser pastores, porque lo que nosotros íbamos de un lugar a otro buscando la salida a nuestros problemas. Y sí, Pastora Yashi, la salida es Cristo. Así es, exactamente. La única salida, ¿no?, a nuestros problemas. Amén. Así que queremos decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. Puede hacer que tengas problemas en el empleo, en el trabajo, puede hacer que no tengas hoy tus finanzas y estés mal. Yo recuerdo que en el año 97 estamos viviendo en un refugio. Recién había salido de un centro de rehabilitación y estamos con nuestros 2 hijos pequeños viviendo en un refugio acá en la ciudad de Nueva York. No teníamos lugar donde vivir, no teníamos una casa, no teníamos un apartamento. Comenzó nuestra vida de cero después de salir de un centro de rehabilitación cristiano hace 26 años de eso. Y yo recuerdo que escuchando a un pastor, a un predicador, al hermano David Greco, me acuerdo, él estaba predicando en la radio y decía, bueno, en este momento tu vida está mal, no tienes ni dónde vivir, pero Dios te dice que hay esperanza y que Dios va a usar tu vida. Entonces, cuando uno escucha esa palabra que viene de parte de Dios a la vida, te da ánimo. Así que también nosotros hoy queremos que este programa, más allá de la enseñanza que trae la gracia, también que pueda levantarte en este día, Amén. Que pueda fortalecerte, que pueda darte el deseo y las ganas de vivir. Amén. La vida es linda, la vida es buena. Cuando las cosas están mal, uno no quiere vivir. Pero cuando uno tiene a Cristo, encuentra un propósito en su vida, encuentra la tarea por la cual uno está en esta tierra. Amén. Entonces hay deseo de vivir. Por eso yo siempre digo, ¿no?, que voy a vivir quizás hasta pase los 100 años. Por ahí algunos me dicen, ¿por qué quiere vivir tanto? Yo estoy empezando a vivir, y con el conocimiento y con dinero y con salud, ¿cómo no vivir este mundo? Es lindo, es lindo vivir en esta tierra para poder ayudar a tanta gente que necesita escuchar esta palabra de gracia. Antes de ir con la palabra, vamos a ir a los saludos, Pastora Yashi. Amén. Yo también tengo aquí los saludos, pero digo, usted tiene los saludos ahí. Sí, yo tengo los saludos acá. Claro, tiene los saludos ahí, yo tengo la computadora acá, qué bueno. Bueno. Ahí vamos, a ver, vamos entonces a comenzar los saludos, así que si no has enviado tu saludo, este es el momento de enviarnos el saludo y decirnos de dónde nos estás mirando, amén. Así que saludamos ahí que está conectada con nosotros nuestra hermana Marlene Santiesteban de la Iglesia de la Gracia de Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Dice, sí, se escucha bien, amén. Muchas gracias, hermana Marlene, que nos envió el mensaje que se está escuchando bien. Así que ahí te enviamos un fuerte abrazo también desde acá. También están conectados con nosotros nuestra querida hermana Mónica Liliana de Buenos Aires, Argentina. Nos dice, se escucha perfecto. Un abrazo, amados, incansables sembradores de la palabra. Amén. Bendecida con toda bendición, querida hermana Mónica. También está ahí conectado con nosotros nuestro hermano Ricardo Áviles de Jesús Mi Amor allá en Rancagua, Chile. Dice, por acá se escucha muy bien. Amén. Perfecto. Muchas gracias, hermano Ricardo. Te enviamos un fuerte abrazo también. Nuestra hermana Mariela Jiménez Marrero nos dice, buena enseñanza desde Cuba, pastores. Tati, Reinita y Mercedes, los saludamos. Amén. Saludamos a los amados que nos están mirando desde Cuba. Qué lindo, ¿no? Tener bendecidos que están allá en Cuba mirándonos también. Así que tremendo, ahí les enviamos un fuerte abrazo a todos los amados de Cuba. De donde nos están viendo, de Argentina, amén, de Chile. También está ahí Perú. La hermana Elsie Mergar
de acá de la iglesia de Nueva York, Iglesia Jesús Mi Amor, nos dice: muy buenas noches, pastores bendecidos con toda bendición. Amén. Bendecida hermana Elsie Melgar. Te enviamos un fuerte abrazo. También está ahí conectada con nosotros Estela Aguirre de Hurlingham, Buenos Aires, Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Dice: sí, pastor, se escucha bien los dos. Amén. Muchas gracias, hermana Estela, también por enviarnos el mensaje de que se escucha bien el programa. Amén. También Mariela de Cuba nos dice: le seguimos en todo contacto, todas las enseñanzas, y cuando no tenemos conexión, luego los bajamos para compartirles las enseñanzas. Tenemos conexión, luego le bajamos para compartirle en nuestra iglesia. Amén. Muy bien, qué lindo, ¿no? Qué bueno que nuestra hermana Mariela allá en Cuba y los amados de la iglesia allá en Cuba comparten los programas, ¿no? Que es muy bueno, porque de esa forma nosotros podemos impartir la palabra de gracia a más personas. Amén. Así que ahí le enviamos un saludo grande a todos los amados de Cuba. Amén. También está ahí conectada con nosotros nuestra hermana Dina Casales de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, Argentina. Dice: bendecidos con toda bendición. Amén. Bendecida, hermana Dina. Te enviamos un fuerte abrazo también. La hermana Elsie Melgar nos dice: Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor de New York City. Saludando y fuerte abrazo a todos. Amén. Hermana Elsie Melgar les envía un saludo a todos los amados que están conectados con nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Nuestra hermana Mariela también nos dice: ya acá en Cuba somos unos cuantos seguidores de sus enseñanzas. Mi esposo, el pastor Tati, mi mamá, Guillermo González, que también es parte de nuestra iglesia. Mira qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ya hay un lindo grupo allá de la gracia en Cuba que se está levantando, y también sabemos que se irán añadiendo muchos más. Amén. Qué bueno, gloria a Jesús. Hermana Elsie Melgar dice: amén. Hermana Mariela Jiménez, unidos con la palabra. Amén. Ahí también está conectado con nosotros el pastor Guillermo Cano, que también le enviamos un fuerte abrazo a él y a la congregación. Él nos dice: saludos, pastores, los esperamos, pastor amado, en México. Amén, amén. Ya están haciendo los preparativos. Sí, amén, sí, totalmente, claro que sí, sí, vamos a estar varios días ahí. Amén. Sí, en Monterrey. En Monterrey, México. En bueno, yo me olvido los nombres de la ciudad. Reynosa, Reynosa, Tamaulipas, y en Culiacán, Sinaloa. Amén. Ya hace varios meses, varios años que estamos comunicándonos con amén, los pastores, y bueno, hay más lugares, pero México es un país extenso, es bastante grande, y no se puede cubrir, aunque voy a estar 2 semanas y media, pero hay otros lugares para el sur de México, pero las distancias son, en avión de Monterrey, por ejemplo, a Campeche son 5 horas, o para el lado de Ciudad Juárez también 4 horas, en avión, ¿no? En avión, ¿no? Entonces, en bus, claro, ya es mucho más. Claro. Pero bueno, en este viaje vamos a estar donde el Señor nos lleve. Ya tenemos la fecha, ya tenemos los días, así que si hay alguien que está en México y quiere acercarse, ahí vamos a estar dando lugares donde vamos a estar. Amén. Y podamos conocernos, estrecharnos un abrazo y poder compartir juntos esta maravillosa palabra de gracia. Amén. A partir del día 16, viernes 16, porque llegamos el día 15, jueves 15 de junio a México, y el viernes 16 de junio hasta el día lunes 3 de julio. Amén. De este año 2023. Gloria a Jesús. ¿Más saludos tenemos? Sí, nos queda un par de saludos. Dice: saludos, pastores, desde Argentina. Se escucha muy bien. Amén. Bendecida hermana Margarita Duarte, que nos saluda desde Argentina. También José Delgado desde Lima, Perú. Dice: muchas bendiciones. También te enviamos un fuerte abrazo, hermano José Delgado de Lima, Perú. Así que hay otro saludo ahí. A ver, sí, tenemos al pastor Jesús Rey Velázquez Reyes. Creo que no lo saludaste. Un abrazo grande, pastor querido. Amén. Gracias por estar ahí también conectado. Nuestro pastor de Trujillo. Amén. También tenemos a José Luis Sánchez, también Toledo, desde Trujillo, Perú. Hermano José Luis, Lady, y a las niñas un abrazo grande también. Claro que sí, amén, la hermana Marlene. Bendecidos con toda bendición. Pastor Leopoldo y Yashi, un fuerte abrazo, dice, a la distancia. Bendecido con toda
bendiciones. El hermano Jimmy Beltrán. Amén. Amén. Jimmy, te queremos mucho, claro que sí, bendecidos con toda bendición este día. Nos vemos mañana, pastores, claro que sí, mañana tenemos servicio y nos estamos viendo. Martín Pereira dice amén, amén. Creo que no lo saludamos, Martín Pereira. No. Gracias le damos al Señor y el ministerio Caminando en Gracia del Amén. pastor Guillermo y la pastora Ana de Monterrey están ahí conectados. Amén. Mariela Jiménez, le saludamos. Mariela Jiménez Marrero, sí, te saludamos. Okay. Está Mirta Salvatierra. Hola, bendiciones. Sí, se escucha pastora Mirta. Le damos gracias al Señor. Amén. Y gracias por recibir al pastor Javier Nogueras cuando Amén. va a predicar los días domingos. Seguimos firmes en esta maravillosa gracia. Dice la hermana Marlene, se escucha muy bien. Y creo que ya está, el hermano Ricardo Avilés también lo saludamos. Sí, ya le saludamos. Muy bien. Estela. Muy bien. Mariela también, Dina Casal. Muy bien. A la hermana Kelly. La hermana Sánchez. Kelly. La hermana Kelly, un abrazo. Amén. Querida hermana Kelly. Amén. Bendecida hermana Kelly, que está allá en Trujillo, Perú también. Le enviamos un fuerte abrazo también desde acá. Que es la mamá de nuestro hermano Aarón. Amén. Amén, amén. Así que qué bueno estar ahí. Bueno, vamos entonces con la palabra. Vamos a ir primeramente a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 2. Romanos 8, 2. La gente pregunta, ¿de qué nos libertó el Señor? Y eso vamos a comenzar a hablar hoy, ¿de qué nos libertó el Señor? Amén. Usted tiene que saber de qué es libre para no cometer el error de estar peleando, luchando, o en este caso, por ejemplo, mucha gente corriendo al altar continuamente, pidiéndole perdón a Dios, cuando ya Dios le perdonó eternamente, Claro. una vez y para siempre, por ejemplo, pidiéndole al Señor que le sane cuando Dios ya le sanó, te libertó de la Así enfermedad. La enfermedad es ilegal en tu cuerpo. Entonces lo vamos a ver con diferentes versículos para Amén. que se asiente esta enseñanza en tu vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice Pastora Yashi de la siguiente manera. Amén. Dice la palabra así, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, ya tenemos entonces que hay leyes. Amén. Hay ley del pecado y hay ley de la muerte. O sea, mientras usted no conozca estas verdades, usted va a seguir batallando y luchando contra el pecado y va a seguir viviendo en temor sin comprender que su salvación, que es la vida de Dios, es eterna, es para siempre. Algunos piensan que estas enseñanzas son simples y sencillas, pero así como son simples y sencillas, son poderosísimas. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados es la base para que usted pueda vivir una vida justa en esta tierra. Hoy estaba pensando en un tema también, y es el tema de los justos, por ejemplo. La gente cuando no sabe que es justa, que tiene la justicia por medio de la fe, lo que Cristo hizo, la persona va a estar siempre en un lugar donde va a caminar igual que una persona secular en esta tierra. Si va a un avión y el avión se cae, porque Claro. se cae. Si va a un auto y hay un accidente, la persona va a pasar por ese accidente. No le estoy metiendo miedo, lo que estoy es poniendo en su vida, queremos poner en su vida, para que usted crea correctamente, Amén. para que usted pueda vivir correctamente, como dice Así el libro es. de nuestro hermano Prince, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando usted cree correctamente, usted, porque lo importante es qué es lo que usted está creyendo. Claro. Porque conforme a la fe de lo que usted está creyendo, es lo que usted va a recibir. Y no puede echarle la culpa a Dios o decir Claro. Dios me abandonó, o otros, el diablo preparó esto, el diablo puso este obstáculo, el diablo, Satanás, o sea, todo el tiempo en una posición de lucha, de batalla, cuando el Evangelio ya ha sido Amén. pagado el precio. Por eso dice la ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, hay una ley de muerte que tiene que ver con el pecado. Cuando usted no entendió que ha sido libertado del pecado, su posición es un lugar de muerte. Así es. Pero cuando usted entiende que ha sido libertado del pecado,
ahora su posición es de vida ¿en quién? En Cristo Jesús, Pastora Yashi. Así es, claro que sí. Cristo Jesús nos libró, como dice aquí. Acá Él nos libró, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque la ley del pecado te lleva a la muerte. Pero la ley de vida en Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna. O sea, a que ya no vamos a morir, ¿no? Y date cuenta vos que dice, me ha librado. Me ha librado. O sea, ya soy libre. El tiempo pasado, Tiempo ya Él nos pasado. libró, exactamente. No es que nos va a ir librando de a poco, sino ya nos libró. ¿Viste cuando la oración la gente dice, Señor, líbranos del mal? O sea, es una oración mal hecha, porque Dios no te va a librar del mal. La respuesta es que Dios ya te libró del mal, te libró del pecado, Así te es. libró de la muerte. Por eso puse este versículo, ¿no, Pastora Yashi? Para que podamos entender por qué somos libres de la esclavitud. Porque Cristo carga con el pecado de Adán, entonces nos deja a nosotros sin pecado. Y como recién dijo usted, entra el pecado por Adán y pasa la muerte. Viene Cristo, quita el pecado y nos deja con vida. Nos deja con vida. El Evangelio, aunque escuchen lo que vamos a decir, el Evangelio tiene que haber transformación externa, tiene que haber un cambio de vida en cada individuo que recibe las buenas noticias. Claro. Pero el Evangelio no es lo principal, cambio de patrones de conducta. El Evangelio tiene que ver con la vida de Dios, la vida de Cristo Así viviendo adentro de nosotros. Lo que pasa es que se ha predicado el Evangelio de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús de Nazaret? El Evangelio continuo, externo, de obras, de milagros, de señales. Pero cuando muere Cristo, resucita, está 40 días resucitado, asciende a los cielos y comienza este Evangelio del Espíritu de Dios que viene al hombre, pero en ese lugar se quedaron predicando a Jesús de Nazaret. Exacto. Por eso te acordás que todo el tiempo Pedro, Juan, decía, cuando fueron al templo de la Hermosa, por ejemplo, estaba el paralítico, te digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque era el que ellos tenían, claro, el que ellos conocían. El que conocían ellos, el Jesús de Nazaret. Entonces, esa iglesia, que es la iglesia primitiva, por eso que hay tanta mezcla, por eso la gente no puede comprender la profundidad del misterio. Pablo dijo el misterio, ¿por qué? Porque humanamente no se puede entender, no se puede comprender. Exactamente. Entonces tiene que venir la luz del Espíritu de Dios, la revelación del Espíritu Santo, para poder entender el Evangelio que fue para nosotros, Amén. para este tiempo. Entonces, cuando nosotros hablábamos la otra vez del ayuno, y la gente dice, sí, pero en el libro de los Hechos habla que ellos ayunaron. Pero claro, ¿por qué ellos vivían en ese lugar? ¿Por qué vivían con esa carga? Porque ellos continuamente estaban pendientes de señales, de prodigios y milagros. Y el Evangelio de Pablo no. El Evangelio de Pablo enseña y habla de conocimiento. Claro. Porque Pedro, Juan, Santiago, ellos no podían hablar esto. No. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué ellos no podían hablar de esto? Porque ellos no conocían. Claro, no se le había sido revelado. No se Estaban le- ellos todavía con lo antiguo, podríamos decir. Totalmente. ¿no? Entonces ellos se regían bajo lo antiguo todavía, porque la revelación de la gracia no había llegado a su vida. Y ellos, al estar esperando, hicieron lo que estaban acostumbrados a hacer, que era Totalmente. ayunar. Porque decían de esa forma, cuando ellos ayunaban, entonces el Espíritu de Dios descendía. Y eso era lo que ellos habían aprendido. Y eso es lo que hicieron. Y lo que llevaban ellos, este evangelio, de continuamente manifestar a la gente, tengan fe, Claro. tengan fe como la mujer de flujo de sangre, como el Exactamente. ciego Bartimeo, como Jairo, porque era la fe que estaba en ellos para con recibir algo de parte de Dios. Exactamente. Y ahí está la iglesia hoy. La iglesia, yo digo que el 95% a nivel mundial está en ese lugar, se quedó ahí.
Entonces la pregunta, como yo cuando la gente me pregunta personalmente, yo le digo, bueno, pregúntate por qué Dios levanta al apóstol Pablo. ¿Por qué levanta al apóstol Pablo? Porque ellos se quedaron con ese Jesús de las obras, no solamente de las obras de la gente, sino de las obras de él. Del mismo Jesús. Del mismo Jesús. Claro, y como ellos caminaron con Jesús, trabajaron con Jesús, anduvieron con Jesús, entonces ellos siguieron, porque decían, si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Pero ellos no se habían percatado, no se habían dado cuenta que Cristo lo hacía porque él estaba caminando bajo la ley. Bajo la ley de Moisés. De Moisés, claro. Y al caminar bajo la ley de Moisés, él tenía que ayunar, él tenía que separarse, tenía que seguir rigiéndose bajo la ley de Moisés. Date cuenta que cuando Jesús estaba en la tierra, que él no le hablaba a los gentiles. Claro, es que por eso cuando se le acercaban los gentiles, ¿qué les decía él? No ha llegado mi hora. O sea, mi hora para ustedes no ha llegado. Mi tiempo no llegó para ustedes. El tiempo que yo tengo separado para ustedes no ha llegado todavía. Porque ese tiempo era después del sacrificio de Jesús. Después del sacrificio Ahí era que nosotros entrábamos en escena. Pero si ustedes ven en la palabra de Dios, todos los gentiles que se le acercaron buscando un milagro, lo obtuvieron. Pero al mismo tiempo Jesús le decía, no, por eso a la mujer Sirofenicia le dijo, no, yo no vine sino a la casa de Israel, le dijo. O sea, por eso como que la rechazó, como que la trató duramente, ¿no? Como un perro, sí. Ella, por eso ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos que caen de la mesa, ¿no? ¿Y por qué le dijo así? Porque Jesús sabía que el tiempo para los gentiles todavía no había llegado. Exactamente, por eso está el evangelio de la circuncisión, el evangelio que se predicó en la iglesia primitiva, y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, comenzaría, podríamos decir, del libro de Romanos en adelante, ahí donde nosotros concentramos y centramos y nos enfocamos en aprender, porque ahí están los misterios revelados. Amén. Para nosotros los gentiles, para este tiempo, para que se manifieste realmente. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de personas con entendimiento, de gente entendida a los tiempos, Amén. De gente entendida en el sacrificio de Jesucristo y en su resurrección, para recibir de esa manera los beneficios, la herencia eterna y todo lo que Cristo consiguió por y para nosotros, que no estábamos en el pueblo de Israel, porque no éramos judíos, éramos gentiles. Exactamente. Por eso que Pablo tuvo que decir, de lo necio escoge Dios para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil y lo menospreciado. Entonces, cuando nosotros hoy entendemos esta maravillosa gracia y de que Dios tuvo compasión, misericordia, gracia para nuestra vida, entonces nosotros decimos, Señor, qué maravilloso es poder entender esta palabra. Amén. Hoy hablaba con mi hermana. Tengo una hermana que vive aquí en Nueva York. Ella se congrega en una iglesia americana, estadounidense. No es una iglesia latina, no es hispana, pero un lugar donde se predican los pactos mezclados. Entonces, yo hablando con ella, lo digo esto públicamente porque he hablado con ella, con mi hermana, tengo confianza. Entonces, claro, lamentablemente, el pastor principal de la iglesia, hace 3 años le agarró cáncer y murió, falleció. Y después, la hija del pastor, casada con un hermano de la iglesia, que también se convirtió en pastor, ¿no? Entonces, y también muere de cáncer. Entonces, y cuando nosotros hablamos estas verdades, ¿no? La gente dice, sí, es verdad, creen, pero creen mal, van a la iglesia, oran, ministran, pero mientras estén en ese lugar de Jesús de Nazaret, de la iglesia primitiva, sin avanzar y venir a las verdades de este nuevo pacto, dicen, porque ahora lo vamos a ver, van a sufrir las consecuencias de este mundo caído. ¿Por qué? Porque estando en ese lugar van a estar siempre bajo
maldición. Así es. Lamentablemente. Lamentablemente. Y claro nosotros no que sí. estamos criticando, Pastora Yashi, porque por favor, yo sé que los que se conectan son gente que nos quiere, que nos ama, pero de repente hay alguien que nunca nos vio. Y no estamos diciendo esto porque estamos señalando O creyéndonos mejor que otro, ¿no? o quizás despreciando. Porque estas iglesias que hablamos tienen grandes templos, Claro. tienen escuelas, tienen universidades. Y dirá, pero ¿y por qué avanzaron? Bueno, porque en el ministerio de Jesús de Nazaret también se puede avanzar. Claro. Porque el Espíritu Santo también está. Y los dones son irrevocables. Y los también. dones son irrevocables. Y la salvación está con ellos. Claro. Pero no pueden entrar, escuchen bien, no pueden entrar en esta herencia, en esta promesa. No pueden reinar en vida. Exactamente, en esta promesa que Dios le dio a Abraham. Claro. Dios le dio una promesa. Usted y yo estamos destinados, Amén. escúcheme bien, para que Dios sea escudo alrededor de nosotros. Para tener larga vida, llenura de días, Así es. buenos días, para vivir en salud, amado. Mi deseo, dice Dios, que tú tengas salud. No puede ser que tengas 40 años, 38 años, 30 años, 50 años y que estés de pastilla en pastilla, de clínica en clínica o de médico en médico, siendo cristiano. Claro. Porque la mayoría de las personas que hemos conocido en estos 30 años que estamos cumpliendo, que cumplimos en el Evangelio, conocimos tanta gente enferma, ¿no? Justamente estamos hablando de esta amiga de mi hermana que nos miraba aquí este programa y que ponía comentarios, pero no han querido recibir esta gracia. No sabemos si es por orgullo, no sabemos si es por las fortalezas, no sabemos si es porque ya no fue escogida, pero me decía mi hermana, hoy me decía, mira esta hermana, iba a la iglesia, están los pactos mezclados, predicaba, a veces viajaba y predicaba Claro. también, dice, se cuidaba, no comía grasa, no comía esto, no comía lo otro. Tuvo una descompensación, fue al hospital, creo que un día martes, y el viernes falleció. No era joven, no era una sprint chicken, tenía ya 75 años, pero 75 años. Hay gente en nuestra iglesia con 75 años que le está sirviendo excelentemente bien al Señor y fuerte, y tiene muchos años más de vida. Amén. Entonces es muy importante que el mundo cristiano conozca estas verdades. Verdad. Amén. Conocer la verdad te va a hacer libre del pecado y de la muerte. Porque aún nosotros mismos, hasta que esta verdad no llegó a nuestras vidas, ¿cómo vivíamos nosotros? Sirviendo al Señor, o sea, siendo pastores, pero como siempre comenta el pastor, vivíamos de hospital en hospital. O sea, enfermos, si no era una cosa, era la otra. Si no era yo, era él. Si no era él, eran nuestros hijos. Entonces, uno se pregunta, y una de las preguntas que yo siempre me hice, ¿por qué la gente en la iglesia está enferma? Siempre me preguntaba, porque yo veía gente que trabajaba duro en la obra, o sea, tremendamente, fuertemente, como nuestra hermana Ángela. Cómo predicaba, ella estaba mucho en la guerra espiritual. Nosotros trabajamos con ella, fuimos intercesores juntamente con ella. Y era una intercesora tremenda, tremenda sierva de Dios. Ella predicaba en todos lados, pero ¿qué le pasó? Esa guerrera. Falleció. Esos guerreros que Claro. iba a dar clase en Guayao, daba clase en Casa Lidia de las chicas, predicaba en iglesias, iba a la radio de madrugada. Tan fuerte que tuvo problemas en el matrimonio. Exactamente, tanto que servía al Señor. Sí. Porque ella tampoco le importa, ella no iba porque le daban ofrenda, no le daban nada. No. Y ella iba de su bolsillo, ella sacaba de lo que recibía para costear los lugares donde ella iba a predicar. Y eso trajo problemas en su matrimonio, porque ella se iba, no le importaba, ella decía, no, primero está el llamado, primero está el ministerio y después viene lo otro. Porque en los pactos mezclados también nos enseñan a no decirle que no a Dios. Entonces muchas veces las personas siguen. Y claro, al estar en los pactos mezclados, vivió lo mismo que cualquier persona que está en el mundo, que fue vivir la enfermedad. A ella tenía diabetes, ella tomaba medicina, y bueno, y todas esas medicinas que le daban para la diabetes fue, ¿cómo se dice? Deteriorando sus órganos, y fue ella decayendo hasta que falleció.
Entonces, 62 años. Joven todavía, que tenía cuántos años más para servir al Señor, cuántos años más para vivir de aquí Cristo, para vivir en esta tierra y reinar acá en vida, como nos dice la palabra de Dios, como nos dice el Señor, ¿no? Para reinar nosotros en vida, ¿no? Con Cristo Jesús. Sí, y nuestro querido amigo Eduardo Villegas también de ese grupo, que estábamos de guerreros, de líderes, argentino, un paisano, Sí. con 51 años. Él estuvo justo cuando nos ungieron como pastores, el año 2007 estuvo ahí con nosotros, nos comimos algo, tomamos un café juntos. Al otro día, eso fue domingo, al otro día lunes, lo internaron. Y miércoles falleció también, 51 años. 51 años, joven. Jóvenes. Entonces, y así podemos darle una lista más de mucha gente, Jorge, Luis, Claro. Berrocal y tanta gente que estuvo trabajando con nosotros. Como dice, solo tú y yo hemos quedado. Del grupo de intercesión quedamos nosotros dos. Y de guerrero. Entonces, fallecieron todos. A nosotros no es que lo leímos en un libro, no es que nos las contaron. Me parece que alguien lo leímos por ahí. No, lo vivimos. Vivimos guerra espiritual. Peleamos con demonios. Atamos. Hablamos continuamente de Satanás, el diablo. Aquí no se ve una película de ningún lugar porque todo tenía que ver con Satanás. Nuestros pobres hijos vivieron oprimidos. Hubieron años que nosotros no teníamos cable, no teníamos televisión y lo único que comprábamos videos de muñequitos cristianos y le poníamos en ese tiempo eran los cassettes, ¿no? Los VH, le poníamos nosotros a ellos y bueno, y algunos CD también, de la música y todo, porque no teníamos cable, porque se nos había enseñado que todo lo que estaba en la televisión era pecado, ¿no? Y satánico. Y satánico. Y si nosotros mirábamos una película o algo que tenía algo satánico, esos demonios iban a salir y iban a tomar control en nuestro hogar. Entonces nosotros no queríamos saber nada de la televisión, no mirábamos ni televisión. Vivíamos una vida totalmente separado de todo y ¿cómo se dice? Podríamos decir perseguidos, ¿no? Perseguidos porque veíamos demonios en todos lados. Al estar en la guerra espiritual, uno comienza a ver demonios en todos lados, y no solo a verlos, sino a escucharlos. Y no solamente a escucharlos, sino a tener experiencias que espíritus venían. Y todo eso lo trae, ¿por qué? Por el hecho de estar nosotros en los pactos mezclados. Entonces tu mente se programa para usted ver cosas extrañas. Eso es un tema que lo tenemos buenísimo, lo tenemos re bien estudiado, todo lo que es armadura de Dios, guerra espiritual, todo eso. Por eso conocer la verdad, Amén. Ser libre de la esclavitud, de esa esclavitud que está comentando la pastora Yashi, de esa esclavitud de estar enfermo, de esa esclavitud que le impusimos a nuestros dos hijos más, que eran los más pequeños en ese tiempo, que son los mayores, los más grandes, y que muchas veces le tuvimos que pedir perdón una y otra vez, y ellos nos dijeron, la ley nos arruinó la vida. La ley que nos pusieron cuando cuando nosotros éramos niños, nos arruinó la vida. Cuanto más ustedes nos decían que no hagamos las cosas, nosotros más a escondidas las hacíamos. Entonces, por eso hoy podemos nosotros, yo sé que Dios de alguna forma permitió que pasemos por todo esto para poder hoy alumbrar con este evangelio, para que muchos papás que tienen sus niños pequeños no le permitan entrar en esa ley de Moisés, que es esclavitud, porque la ley es un yugo esclavizante, es un peso. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Por eso hablamos de estos temas y podemos hablar todos los días, podemos tener programa para hablar de estos temas que la ley arruinó nuestra vida, y nuestro matrimonio estaba a punto quizás de terminar porque uno continuamente se imponía querer vivir en santidad, separarse para Dios. Por eso, ¿no? Como le pasó a muchos hermanos, al final deterioraba el matrimonio, Exactamente, la relación matrimonial. Pero cuando usted conoce estas verdades de la gracia de Dios, del Cristo revelado, no el Jesús de Nazaret, sino el Cristo revelado, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que estamos completos en Él. Entonces ya no vivimos nosotros externamente, queriendo nosotros hacer las cosas para que sucedan, sino que dejamos que Cristo que vive en nosotros
pueda fluir. Pueda fluir a través de nuestras vidas, así es. Amén. Amén. Vamos a los saludos, si hermanos, tenemos más hermanas que saludos. se están conectando. Sí, yo creo que hay hermanos que nos están saludando o que quieren hacer alguna pregunta. Podemos contestarle. Amén. Amén. Sí, hay varios. Hay amén. varios. Sí. Vamos a leer el comentario que nos puso acá nuestro hermano José Luis Sánchez, de Trujillo, Perú. Dice, así como es Él, así somos nosotros en este mundo, santo, perfecto y justos. Así es, querido hermano, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que centralizarnos, meternos en nuestra cabecita y entender que nosotros hoy en día somos santos, somos perfectos, somos justos, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Porque si nosotros creemos que la santidad o la justicia de Dios la vamos a obtener por medio de lo que nosotros hacemos, como dice el dicho, estamos fritos. Amén. Así que eso es muy bien, hermano José Luis. También nos dice José Luis, dice, y todo es un regalo de Dios. Así es, todo eso lo obtenemos gratuitamente. Dios no nos pide nada a cambio. Por eso dice que es un regalo, porque Él no te está pidiendo nada a cambio para darte Él la justicia. Para haberte hecho santo, o sea, haberte separado para Él, Él no te pidió nada a cambio. Amén. Nuestro hermano Ricardo Áviles nos dice, tremendo. Y dice, tremendo esto, conocer el verdadero evangelio. Amén, así es, tremendo es conocer el verdadero evangelio porque es el que nos da la verdadera libertad, ¿no? Como dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y es la verdad en Cristo Jesús la que nos hace libre, amén. También el pastor Guillermo Cano nos dice, por eso Pablo dijo, ya no nos conocemos en carne, y si aún a Cristo lo conocemos en carne, ya no le conocéis así. Así es. Acá este versículo te lo está especificando. Es segunda de Corintios 5:16. Amén. Segunda de Corintios 5:16. Dígalo. Dice, porque si aún a Cristo le conocimos en carne, ya empecé al revés. Muy bien. Amén. Dice, si aún ya no nos conocemos en la carne. Y si aún a Cristo le conocimos en la carne, dice, ya no lo conocemos así. O sea, en la carne era Jesús de Nazaret, ¿no? Ese era el Cristo de la carne. O sea, y ya nosotros no conocemos al Cristo de la carne, a Jesús de Nazaret. Hoy conocemos al Cristo resucitado. Amén. Wow, tremendo. Ahí también nos comenta en Radio Jesús Mi Amor de Rancagua, Chile. Saludos desde Rancagua, Chile. Amén. Enviamos saludos a todos los amados que nos puedan estar escuchando a través de la emisora de Rancagua, Chile. Le enviamos un fuerte abrazo también desde la ciudad de Nueva York a todos aquellos hermanos y amigos que puedan estar escuchando la emisora en este momento. También nuestro hermano Jimmy Beltrán nos dice, gloria a Cristo por toda esta revelación. Amén, así es. Tan lindo que, y no solo lindo, sino es un privilegio que nosotros, ustedes que nos están mirando y nosotros, de haber obtenido esta revelación, ¿no? Pastor Guillermo nos dice, si solo esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración. Amén. La hermana Raquelita Arias, amén, ahí le mando, no se me pasó la lengua, se me está enredando. Raquelita Arias, le mando un fuerte abrazo a mi querida hermana que está allá en Lima, Perú. Nos dice, amados y queridos pastores, es un gozo y bendecido de volverlos a verles y escucharles con la absoluta verdad del Evangelio correcto. Muchos abrazos desde Perú, amén. También le enviamos a usted un fuerte abrazo, hermana Raquelita Arias. También está con nosotros ahí Marina Roa, nos dice, saludos desde Argentina, Misiones, Oberá, amén. Saludo también a nuestra hermana Marina Roa, que le pudimos conocer cuando estuvimos allá en Argentina, ¿no? Que fuimos a Misiones, pasamos un momento muy lindo y pudimos conocer tan lindos hermanos ahí también. La radio en Rancagua, Chile nos dice, amén, lo creemos, determina las cosas en nuestras vidas. José Delgado nos dice, gracias por enseñar mi doctrina de Jesús de Nazaret a Jesús de la gloria. Amén. Así es, y eso es importante, que podamos diferenciar entre el Jesús de Nazaret y el Jesús resucitado. Claro, porque él se concentraba en Israel, se concentraba, por eso hay
tanta confusión. Exactamente. Porque él le hablaba a el pueblo de Israel, sus discípulos, aquellos que él les daba las directrices, tenían que ver con Israel. Exactamente. Por eso que cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, pero así todo, él estaba tan concentrado en Israel que Dios le tuvo que revelar, le tuvo que mostrar el lienzo con los animales, con las aves, para con mostrarle los lo que ya él había hecho. Claro, para mostrarle todo eso. Y le dijo, mata y come. No, Señor, yo no voy a comer porque ningún animal jamás he comido algo, o sea, nada inmundo. Inmundo. Entonces le dice, no llames común, no llames inmundo lo que yo limpié. Claro. ¿No? Y los animales inmundos, según el Levítico capítulo 11, eran aquellos que los puros tenían que rumear y tener pezuña hendida, ¿no? Rumear y tener pezuña hendida como la vaca. Claro. Por ejemplo, el cerdo tiene pezuña hendida, o sea, que es como cortada al medio, ¿no? Su pezuña. Así, ¿no? Ajá, sí. Así. Muy bien, más o menos. Pero el problema es que no rumea. Exactamente. No rumea. Y el camello rumea, pero tiene la patita redonda. Ajá. ¿No? Claro. Entonces es inmundo. El cerdo es inmundo. Claro. Pero la vaca, el cordero, ¿no? Yo pensaba que el judío decía que el cerdo era inmundo porque comía cualquier cosa. No, eso lo dijo, algún predicador lo dijo. Cuando yo no conocía la palabra, ¿no? Porque claro, hasta que uno no lo lee en la palabra, o sea, desconoces, ¿no? Es ignorante esas cosas. Entonces yo me acuerdo que antes de venir a Cristo, cuando yo veía que los judíos, siempre no supo que los judíos no comen cerdo. Yo decía, no comen cerdo porque son sucios, porque se tiran en el barro, porque comen cualquier cosa. Claro, pero era porque aunque tiene la pezuña hendida, pero no rumea. Exactamente. El animal tenía que rumear y después, bueno, tenía que tener escamas los pescados y todo eso para ser un animal puro. Pero la cuestión es que le dice mata y come. Para Pedro, los gentiles eran inmundos. Claro. Y para él, en su mente, en su pensamiento humano, no tenía la luz de que tenía que ser Cristo. Para él todavía estaba en la enseñanza de este Jesús de Nazaret. Claro. Entonces Dios tiene que levantar a Pablo, tiene que levantar al apóstol Pablo, para que de esa manera Pablo tenga la revelación del Cristo, de la gloria, y poder traer esa enseñanza para que nosotros hoy vivamos en lugares celestiales, claro, juntamente con Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda habitar en nosotros. Ajá. Hemos sido hechos uno solo con Él, por medio de lo que Cristo hizo y por conocer nosotros los misterios, ¿no? Y cada día usted va a conocer más. Y muchas cosas que a veces uno no puede decirlas al aire porque la gente se asusta. Y la gente, no, yo no miro más a estos predicadores, a estos pastores, porque lo que están hablando está en contra de todo mi conocimiento que adquirí por 30 años, por 20 años. Entonces, pero si Dios quiere mostrártelo y quiere enseñarte, humildad, abrir tu corazón, porque en realidad te va a hacer bien. Claro. Y vayan a la palabra, vayan a los versículos que estamos leyendo y mediten en eso que Dios les va a revelar, ¿no? Exactamente. Tenemos otro versículo más en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Muy bien, acá tenemos otra verdad. Hay un espíritu de esclavitud, ¿no? Y esto no tiene que ver con adicción a las drogas, con alcoholismo, con adulterio, con fornicación. No tiene que ver con eso. Que usted es esclavo porque usted está en un cierto pecado. No tiene que estar ahí para reinar en vida. Pero el problema no es la acción de pecado o la transgresión que usted esté viviendo. El asunto es no vivir en Cristo y vivir bajo la ley de Moisés o vivir en la ignorancia
de todavía estar en esa iglesia primitiva, que en realidad, aunque el Espíritu Santo se manifestó y eso ubicó a ellos en la iglesia de Cristo, pero tiene que venir Pablo para meternos en lo que es el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, mientras la persona está ahí, escuchen, en esclavitud, sin el conocimiento, va a vivir en temor. Amén. Nosotros hablamos porque nosotros somos pastores. Este es nuestro trabajo. Amén. Entonces, por años hemos ministrado y hemos caminado muy cerca del pueblo cristiano, y Pastora Yaya y el pueblo cristiano vive en temor. Sí. ¿No? Aún lo comentamos el otro día cuando hablamos con parientes suyos y de repente pasan por un momento difícil y son ministros, son pastores y tienen temor, tienen miedo. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de decir, gloria a Dios, descansamos en Cristo, Exacto. hacemos como Abraham, nos fortalecemos en fe dando gloria a Dios, pero la persona tiene temor. Exactamente. ¿Por qué? Porque el espíritu de esclavitud, de no poder vivir en la libertad del Cristo revelado, del Cristo crucificado, perdón, del Cristo resucitado y el Cristo revelado y el Cristo en nosotros. Claro. Por eso dice, ustedes no recibieron el espíritu de temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual ya nosotros no clamamos, aleluya, con todo respeto de todos nuestros amados predicadores que por años han predicado aún la gracia, pero hoy usted como hijo, como hija de Dios, nuestro vocabulario es, como dice acá, Abba Padre. Abba Padre. Claro. Por eso acá nos dice, habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué quiere decir adopción? O sea, que fuimos adoptados. Entonces, al ser adoptados, ¿qué somos ahora? Hijos. Y al ser hijos, ¿qué decimos ahora? Abba Padre, papito lindo, ¿no? O sea, ya nos referimos a Dios como nuestro Padre, porque recibimos el espíritu de adopción por medio de Jesucristo. La iglesia de los pactos mezclados están todavía donde estábamos nosotros, en ese lugar de un Dios lejano, ¿no? Un Dios muy lejano. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre invocado, y orare, buscar en mi rostro, entonces yo lo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Un Dios condicional, un Dios de condiciones, un Dios que nos miraba de lejos, un Dios que uno tenía que entrar. Y yo recuerdo un predicador una vez que dijo, nosotros tenemos que limpiarnos primeramente, tenemos que entrar con alabanza, pidiéndole perdón a Dios. Y es que eso es lo que nosotros hacíamos en cada servicio. O sea, cuando uno entraba a la iglesia, que es lo primero que hace cada cristiano, o sea, que no está en la gracia, cuando entra a una iglesia, se postra directamente al altar o a la silla. ¿A qué? No a pedirle a Dios, a limpiarse, a pedirle perdón, porque si se equivocó durante el día, si falló en alguna área, entonces necesita limpiarse. Y eso nos enseñaron a todos, a correr al altar. Por eso cuando la gente ve, estos no corren al altar, oye, estos son unos pecadores, podríamos decir, porque no están purificándose, no se están limpiando. Y eso es algo bien errado, porque ya Cristo nos limpió. Claro, pero la falta de conocimiento, así es. Y la esclavitud le hace vivir en ese temor. ¿Qué pasa si me peleé con mi esposa y Cristo viene? Tengo que ir al altar, porque más en el caso de aquellos que somos ministros y teníamos un problema o nos peleamos camino a la iglesia porque alguien nos cruzó el auto y le hablamos mal, entonces uno tiene que ir compungido, arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque vivís en temor. Claro, porque no te sentís limpio como para después exponer la palabra de Dios. Porque si no, yo me ensucié, yo hice algo. Porque uno cree que esa purificación depende de nuestras obras. Y no estamos viviendo de vivir una vida desordenada y que te pelees con tu esposa o que te peleen con tu esposo o porque con el vecino. No van a estar bien. Nunca te sentís bien humanamente cuando hay una discusión, cuando... Claro, con quien sea, con el problema que sea. Pero la cuestión y lo bueno de todo esto es saber que usted no vive en esclavitud, porque Cristo le ha librado de la ley del pecado y le ha librado de la muerte. Y le ha librado de la ley de Moisés,
te ha librado del diablo y los demonios. Pregúntenos ahora nosotros, ¿cuál es nuestra guerra, nuestra batalla contra los demonios, contra los espíritus inmundos, contra el diablo? O sea, la batalla, esa guerra que había, terminó en la cruz. Porque Cristo Jesús tomó cuerpo, se hizo sangre, se hizo un individuo como Adán para destruir por medio de ese cuerpo y esa sangre, igual a usted, igual a mí, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Así es. Esto es al diablo. Entonces, cuando usted tiene salud, muchos dicen, no puede ser esto imposible, es solamente que Dios le puso un stop al diablo, porque ahora somos cristianos. No, ahí lo dice bien clarito. Terminó con que tenía el imperio de la muerte. Claro. Si nosotros decimos que no terminó, entonces usted no puede decir que hay una obra completa. Exacto, entonces fue un sacrificio incompleto. A medias. A medias, exactamente. Porque a través del sacrificio de Jesús, como dice la palabra de Dios, Él derrotó al enemigo, Él lo venció. Entonces ya, como dice, el que tenía el poder, o sea, el que tenía el versículo que dijiste recién del... Hebreo 2.14. Hebreo 2.14, ¿no? El que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. O sea, y lo dice bien clarito, esto es al diablo. O sea, ¿para qué? Para que nosotros sepamos quién era el que tenía el imperio de la muerte. Y ya Cristo lo venció a través de su sacrificio. Por eso dice acá que nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Claro. Tuvo que destruir al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Y esto es al diablo. Le dejo con esa para que usted tenga, para que ustedes tengan, lo dejamos con esa para que tengan tarea en el hogar, para que ustedes quieran seguir escuchando y recibiendo estas verdades. Que la verdad, Pastora Yashi, no estamos aquí porque decimos, bueno, vamos a ponernos bien para el programa. Problemas en los matrimonios, dificultades, a veces hay, sucede. Exactamente. Pero lo bueno es poder tener una amistad, un compañerismo y de poder servir juntos al Señor. Y aquellos que nos conocen personalmente saben esta linda relación que nosotros tenemos, pero no es que hemos atado a Satanás, no es que reprendemos a los demonios. No, simplemente vivimos la vida de Cristo desde adentro. Desde adentro hacia afuera. Hacia afuera. No como antes, que se nos enseñó a cuidar el exterior para que después venga lo interior, y es al revés, de adentro para afuera. Amén. Se termina la hora, quizás haya algún saludo más, no sé, no los tengo acá, pero queremos saludar a todos, que José Luis está ahí. Muy bien, a ver si tenés a alguien más. A ver... No, solamente José Luis Sánchez, que dice, educando la mente con la palabra de Dios, porque por fe andamos, no por vista. Así es, la gracia es por fe y para fe. Amén. Así que la semana que viene vamos a seguir con este tema, libres de la esclavitud, saber diferenciar entre los evangelios, el evangelio de la circuncisión con el evangelio de la incircuncisión, el evangelio que predicó Pedro, con el evangelio que se le dio al apóstol Pablo, ¿no? Los columnas de la iglesia, en la iglesia primitiva, Pedro, Juan, Santiago, que eran hermanos de Jesús, y muchos otros que eran principales en la iglesia de Jerusalén. Pero comienza este nuevo pacto que tiene que ver con las enseñanzas del apóstol Pablo. Y si nosotros mezclamos, vamos a tener problemas y no vamos a poder disfrutar, esa es la palabra que nosotros siempre decimos, disfrutar de los beneficios, porque hay muchos beneficios en este nuevo pacto. Recién la pastora dijiste algo muy importante, reinar en vida, reinar en vida. Y nosotros no estamos hablando de un reino terrenal, sino estamos hablando de nosotros, por medio del conocimiento del Cristo revelado, estamos destinados para que en este cuerpo, que es cuerpo de humillación, pero que espíritu, alma y cuerpo puedan funcionar con todos los dones, con todos los talentos, con todo el favor de Dios, y que el favor del universo, que el favor de la naturaleza
como Dios estuvo con Abraham en ese pacto de promesa, así también esté hoy con nosotros. Y de esa manera usted pueda vivir en reposo. El Evangelio no es guerra, no es lucha, no es que usted se tiene que levantar a las 3 de la mañana, como decía mi papá, porque estaban los pactos mezclados, y le decía, a las 3 de la mañana, esa es la hora de Ahora Dios, piadosa. la hora que Dios te escucha, las 3 de la mañana. Porque los demonios están dormidos. Porque era lo que nos enseñaban. Y yo me acuerdo que usted prefería quedarse en la madrugada a orar antes de levantarse temprano. A mí me gustaba Y más teníamos esa diferencia. Uh-huh. Entonces yo me iba a dormir y después usted se iba a dormir, pero yo me levantaba antes que usted porque yo me levantaba a las 5 para poder atar, para poder desatar, para poder ribar fortaleza, porque todo tenía que ver con lo que yo podía hacer en la tierra. Claro. Gloria a Cristo que nos hizo libres de esa esclavitud. Amén. Así es, fuimos libres de esa esclavitud porque es una esclavitud. Es una esclavitud. Porque cuando uno no lo hacía, o yo recuerdo a veces me ponía a orar en la madrugada y me quedaba dormida orando, y cuando me despertaba me sentía mal, porque ¿cómo me quedé dormida? Y me venía ese versículo cuando Jesús le dijo a los discípulos, no podéis orar ni una hora conmigo, ¿no? No habéis podido velar ni una hora. Entonces me venía ese versículo y decía, ay no, decía, el Señor va a estar mal. Decía, ay, perdóname Señor porque me quedé dormida. Y uno se siente mal con cada cosa que no puede hacer, ¿no? Porque uno cree que depende de nosotros, o creía, mejor dicho, ¿no? Claro, ahí el hermano Avilés dice, a mí me decían que a esa hora Dios estaba desocupado. Es verdad, o sea, nos hablaban y nosotros quizás como ignorantes, acatábamos las órdenes de aquellos que quizás nos decían que no tenía nada que ver con la palabra, o si bien trae un versículo como este, ¿no? Cuando Jesús llamó a Pedro, a Juan y Jacobo, y le dijo, vengan, oren conmigo una hora. Que fue antes de ser crucificado. Que fue antes de la cruz, que tenía que ver con lo que ellos hacían. Y eso es lo que ellos aprendían y recibían. Por eso la iglesia primitiva estaba continuamente en señales, en milagros, en obras. ¿Por qué? Porque todo tenía que ver con el viento recio, todo tenía que ver con las lenguas de fuego, todo tenía que ver con que estaban ebrios, todo tenía que ver con las señales, los prodigios, los milagros que ellos vivían, y ahí quedó la iglesia. Pero la verdadera iglesia de Cristo es aquella que recibe esta maravillosa revelación del Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, así es. Tremendo tema, así que los esperamos que se conecten el miércoles que viene para que sigamos con este tema, repasar los versículos. Si tienen alguna pregunta de lo que estuvimos comentando, pónganlo ahí, aunque no estemos conectados, nosotros podemos ver los mensajes Messenger, ahí por medio de Facebook, nos puedes escribir y poner tu pregunta. Muy bien, nos despedimos entonces. Hoy tenemos milanesa de pollo. Pero no tienen hace 2 semanas también tenemos milanesa de pollo, me parece. Otra vez, se repite el menú. Bueno. Es que no, cuesta pensar que cocinar todos los días. Sí, que estamos a fin de mes. No. Todos los días cuando uno cocina como ya no haya que hacer. Bueno, me quedo sin menú. Le damos gracias a todos aquellos que se conectaron. Raquelita, gracias por estar ahí también. Un abrazo a todos aquellos que se conectan, los pastores de diferentes lugares. Gracias le damos al Señor por este privilegio que nosotros tenemos de llegar a sus vidas. Les comunicamos que el próximo 16, viernes 16, comenzamos nuestro día en Monterrey, México. Estaremos en algunas ciudades de México, en Reynosa, Tamaulipas, también en Culiacán, Sinaloa, predicando, enseñando, conferencias, dando esta maravillosa palabra de gracia. Amén. Y fortaleciendo a los hermanos, aquellos que están comenzando. Si usted tiene una iglesia en una casa, ese es el lugar donde nosotros comenzamos aquí, en este lugar. Se comienza, algunos quizá comienzan directamente en una iglesia, gloria a Dios por eso, pero de repente en un café, de repente se reúnen en una casa, y ahí comienza un ministerio. Si usted tiene casa hoy y está reuniéndose, es el lugar que Dios te va a levantar de ese lugar y te va a llevar a las naciones. Claro que sí.
¿Por qué? Amén, así es. Porque aún así la iglesia comenzó también, ¿no? Reuniéndose de casa en casa. Aún Claro. Pablo dice que alquilaba una casa y por 2 años estaba predicando y enseñaba. Y toda la gente iba ahí a recibir. No estoy diciendo que tiene que ser una casa la iglesia, pero sí, si usted está en un lugar así, no se desanime, Exacto. al contrario. Puede empezar ahí y después seguir en un local. Lo importante es que nos reunamos todos a seguir creciendo en esta maravillosa gracia, ¿no? Amén. Nos despedimos entonces, nos estamos viendo mañana. Tenemos Amén. reunión 4125 58 Street en Woodside, Queens, a las 7:30 de la noche. 4125 58 Street en Queens. Mañana reunión, tenemos presencial y el sábado también a las 6 de la tarde nos reunimos aquí en Nueva York. Así que quedan todos invitados a conectarse porque también lo vamos a estar pasando por medio de Facebook, así que se pueden conectar. Sí, mañana seguimos con un tema tremendo que es hablamos lo que tenemos, o tiene que ver con creí, por lo cual hablé. También todo eso, la gente dice, no, pero eso no es gracia. Sí, es hablar, creer, hablar, declarar, confesar lo que tenés. Claro. ¿Cómo que no? Porque Claro que mientras sí. más vamos declarando y hablando las palabras y lo que es del nuevo pacto, más se van cayendo y derribando todas las fortalezas de los pactos mezclados que traíamos de antes. Así es. Así que nos estamos despidiendo, Pastora Yaya, hasta el Amén. próximo miércoles con el programa La gracia No se mezcla. Bye bye. Chao.